Una simple notificación bancaria puede, a veces, revelar las verdades más dolorosas de la vida. El mundo de Georgia Hammond se hizo añicos un viernes por la noche cuando su teléfono emitió una alerta que nunca debió haber visto. La tranquila profesora de literatura acababa de acomodarse en su sillón favorito para leer. Llevaba el cabello castaño rojizo recogido de forma suelta y unas gafas de montura fina descansaban sobre su nariz, cuando el inocente ping de la aplicación del banco interrumpió su concentración. Estuvo a punto de ignorarlo. Casi. Antes de continuar, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Y si esta historia te llega, asegúrate de estar suscrito, porque tengo muchas historias más preparadas. Georgia abrió la notificación, esperando ver la típica compra de gasolina de Sebastian o quizá la suscripción mensual a su revista de golf. En cambio, sus ojos esmeralda se fijaron en un cargo de Lit Jardin por $273. El nombre del restaurante no le resultaba familiar. Su corazón dio un salto, sin entender aún por qué ese cargo en particular le parecía tan incorrecto. Pero algo en su instinto se retorció con incomodidad. Dejó el libro a un lado y se quedó observando la pantalla un largo momento antes de abrir el navegador. Una búsqueda rápida reveló que Lit Jardin era un restaurante francés de lujo, con comedores privados e iluminación romántica, ubicado en la ciudad vecina a unos 45 minutos de distancia. Un lugar al que la gente iba a celebrar ocasiones especiales, un lugar al que su esposo, con quien llevaba 13 años de casado, jamás la había llevado. «¡Qué extraño!», murmuró, sus dedos elegantes apretando con fuerza el teléfono. Ese mismo día Sebastian le había escrito: «Trabajaré hasta tarde. Gran presentación para la cuenta Westfield mañana. No me esperes despierta». Georgia dejó el móvil sobre la mesa auxiliar y se quitó las gafas, presionando sus párpados con la yema de sus dedos. Intentó racionalizar. Quizá había sido una cena de negocios con clientes, aunque Sebastian solía usar la tarjeta corporativa para eso. Tal vez estaba planeando una sorpresa para su aniversario, aunque ellos nunca lo celebraban hasta el mes siguiente. De pronto la sala le pareció demasiado silenciosa. Las paredes de su elegante casa en los suburbios parecían cerrarse sobre ella. 13 años de matrimonio, y algo tan pequeño como un cargo de cena se sentía ya como una traición. Siempre había confiado plenamente en Sebastian. Jamás se le había pasado por la mente que pudiera mentirle, hasta ese momento. Y aún así, ahí estaba, con el corazón desbocado, cuestionándolo todo. Miró el reloj, casi medianoche. Sebastian seguía sin llegar a casa, a pesar del mensaje de «trabajo hasta tarde», que había enviado a las 6. Tomó el teléfono de nuevo, con el dedo sobre su contacto, pero lo dejó sin llamar. ¿Qué iba a decirle? ¿Acusarlo por un cargo en un restaurante? Necesitaba más que sospechas. Necesitaba certeza. A las 12:45, escuchó el sonido del sedán lujoso de Sebastian entrando al garaje. Ella se había movido a la cocina, fingiendo preparar una infusión de hierbas, mientras su mente giraba con 1000 posibilidades, cada una peor que la anterior. Cuando él entró por la puerta saliente, lo primero que notó fue la corbata ligeramente desajustada y el sutil olor a colonia cara más fuerte del que se había puesto esa mañana. «¿Todavía despierta?», dijo Sebastian con sorpresa evidente en la voz. Su alta figura llenaba el marco de la puerta, su cabello oscuro mostrando toques distinguidos de canas en las sienes. A sus 41 años, Sebastian Hammond seguía siendo tan atractivo como el día en que se conocieron. Su éxito como ejecutivo de marketing le daba la confianza propia de quien ha alcanzado logros profesionales. Georgia mantuvo su voz neutral. «No podía dormir. Pensé que una manzanilla podría ayudarme». Él removió su taza con precisión medida. «Llegas tarde. ¿Cómo fue la preparación de la presentación?». Sebastian dejó el maletín en el suelo y aflojó aún más la corbata. «Exhaustiva. El equipo pidió comida china y seguimos trabajando sin parar». Se acercó y le plantó un beso rápido en la frente. «La gente de Westfield es muy exigente. Cada diapositiva tenía que ser perfecta». Georgia notó que evitaba mirarla a los ojos, concentrándose en quitarse la chaqueta del traje. «Debe haber sido estresante».
comentó ella, observando, con cuidado, cada uno de sus gestos. ¿Comiste suficiente? ¿Puedo prepararte algo? No es necesario, estoy bien, respondió con un gesto de la mano. Solo necesito una ducha rápida y luego dormir. Mañana será un día largo. Mientras él subía las escaleras, Georgia permanecía en la cocina, olvidando la taza de té. Comida china. Otra mentira. Pequeña pero significativa. Una mentira más encima de la primera. Su esposo de 13 años, el hombre que le había prometido honrarla y cuidarla, ni siquiera podía decirle la verdad sobre una cena. 20 minutos después, Sebastian salió del baño en pantalones de pijama y camiseta, con el cabello aún húmedo por la ducha. Georgia ya estaba en la cama fingiendo leer, aunque las palabras en la página no significaban nada para su mente acelerada. «Deberías dormir», dijo él al meterse en su lado de la cama. «Estoy terminando este capítulo», respondió ella en voz baja. En minutos la respiración de Sebastian se volvió profunda, ayudada, sospechaba ella, por el alcohol. Bajo el frescor de la pasta dental todavía se percibía un rastro de whisky. Georgia esperó 30 minutos más asegurándose de que dormía profundamente antes de dejar con cuidado el libro a un lado. A lo largo de su matrimonio, Sebastian siempre había sido un dormilón excepcional, especialmente después de beber. Ahora contaba con ello. Se deslizó fuera de la cama y se acercó a su lado. El teléfono reposaba boca abajo en la mesilla de noche. Antes, Sebastian siempre había sido abierto con sus dispositivos. Incluso, conocían las contraseñas del uno al otro por simple practicidad. Pero últimamente había notado que mantenía su móvil más cerca y las pocas veces que ella necesitó usarlo, la contraseña había cambiado. El corazón de Georgia martillaba en su pecho mientras levantaba cuidadosamente el teléfono. La pantalla se iluminó pidiendo un código. Otra confirmación de que algo en su relación había cambiado. Conteniendo la respiración, miró a su esposo dormido y, con la práctica adquirida tras años de ayudarlo a desbloquearlo, cuando tenía las manos ocupadas, tomó su mano derecha y presionó su pulgar contra el sensor. El teléfono se desbloqueó. Una oleada de notificaciones llenó la pantalla. Varias llamadas perdidas y mensajes de alguien guardados simplemente como SC. El más reciente decía: ¿Llegaste bien a casa? Estoy preocupada por ti. La garganta de Georgia se cerró al ver esas iniciales. SC. Samantha Campbell. Había escuchado a Sebastian mencionar ese nombre recientemente, una nueva modelo que consideraban para la campaña de Westfield. El estómago se le revolvió cuando la pieza encajó. Rápida y silenciosamente fue a la configuración. Sabía que Sebastian no era precisamente hábil con la tecnología y que solía depender de ella para todo. Usando la tableta conectada que guardaba en el cajón de su mesa de noche, habilitó la sincronización de mensajes. En cuestión de minutos, tenía un respaldo completo del teléfono accesible desde su dispositivo. Dejó el móvil exactamente como lo había encontrado y se retiró al baño de visitas con la tableta en mano. Con dedos temblorosos, abrió los mensajes de SC. La evidencia era innegable. Intercambios íntimos, planes de cenas, comentarios sobre la necesidad de ser discretos, fotos que hicieron arder sus mejillas de humillación y rabia. Ahí estaba Sebastian con una joven rubia de labios carnosos y piel perfecta, Samantha Campbell, cuyo portafolio de modelaje él le había mostrado apenas 2 semanas atrás, mencionando con naturalidad que consideraban contratarla para la nueva campaña. Georgia dejó la tableta sobre el lavabo, aferrándose al borde, mientras una oleada de náusea la invadía. 13 años de matrimonio, 13 años de apoyar su carrera, organizar cenas para sus clientes, reacomodar sus clases para acompañarlo a eventos corporativos, 13 años de construir una vida que ahora se sentía como arena movediza. Se echó agua fría en el rostro y observó su reflejo en el espejo. A sus 39 años, Georgia Hammond seguía siendo hermosa. Su cabello rojizo caía en ondas suaves alrededor de su rostro.
Sus ojos verdes brillaban con inteligencia y las finas líneas que rodeaban sus párpados hablaban más de una vida expresiva que de la edad. Era respetada en su campo, adorada por sus estudiantes, y siempre había creído ser amada por su esposo. Regresó al dormitorio y se metió de nuevo en la cama, dándole la espalda al cuerpo dormido de Sebastián. No durmió. ¿Cómo podría? Se quedó mirando la pared, procesando metódicamente lo que había descubierto y lo que haría al respecto. La mañana llegó demasiado rápido. Georgia se levantó antes de las 5, rendida de intentar dormir. Estaba en la cocina preparando café cuando Sebastián entró tambaleándose, desorientado y nervioso. Lo observó palparse los bolsillos, subir apresurada las escaleras y regresar minutos después con el teléfono bien apretado en la mano. ¿Todo bien?, preguntó Georgia, deslizándole una taza de café por la isla de la cocina. Sí, contestó demasiado rápido, revisando el móvil con evidente alivio. Pensé que lo había perdido. Gran día hoy. La presentación de Westfield. Georgia asintió, manteniendo la compostura con esfuerzo. ¿A qué hora estarás en casa? Sebastián bebió un sorbo de café sin mirarla a los ojos. Difícil decir. Quizá deba llevar a los clientes a cenar si todo sale bien. No me esperes. Por supuesto, respondió ella con voz firme a pesar de la tormenta que le rugía en el mión. Buena suerte hoy. Mientras Sebastián se alistaba para salir, Georgia notó cómo revisaba el teléfono una vez más, escribiendo con rapidez antes de guardarlo en el bolsillo. Le dio un beso en la mejilla, un gesto frío, casi protocolario, que se sintió como otra traición y se dirigió a la puerta. Sebastián, lo llamó Georgia, obligándolo a girar con una mirada inquisitiva. Espero que hoy todo salga exactamente como debe salir. Él sonrió, interpretando sus palabras como simple ánimo. Gracias, cariño. Nos vemos esta noche o mañana, depende. La puerta se cerró tras él, y Georgia quedó sola en la cocina, con la taza caliente entre sus manos. En los siguientes 2 días descubriría mucho más gracias a la conexión de la tableta. El romance llevaba casi 4 meses. Sebastián y Samantha se habían conocido en una sesión de fotos para otra campaña, y lo que empezó como un coqueteo se había intensificado rápidamente. Lo más devastador de todo fue descubrir sus planes inmediatos. Sebastián le había dicho que asistiría a un retiro de marketing de 3 días el siguiente fin de semana. La tableta reveló la verdad. Había reservado su cabaña en la montaña para una escapada romántica con Samantha. Su cabaña, el refugio que habían comprado juntos hace 5 años para escapar de la ciudad, donde habían pasado incontables fines de semana leyendo junto a la fogata o recorriendo senderos. Georgia dejó la tableta y tomó el teléfono. Sus dedos se detuvieron sobre el contacto de Evelyn solo un instante antes de presionar la llamada. Si alguien entendería por lo que pasaba y la ayudaría a decidir qué hacer, sería su amiga más cercana. Evelyn, soy yo, dijo Georgia cuando ella respondió. Necesito verte. Es importante. Es sobre Sebastián. Voy de inmediato. Dame 20 minutos, replicó Evelyn sin dudar. Georgia terminó la llamada y se acercó a la ventana, contemplando el césped perfectamente cuidado y los jardines florecientes que tanto había amado. Todo se veía igual que el día de ayer. Sin embargo, todo había cambiado. Ella había cambiado. La esposa confiada y abnegada ya no existía. En su lugar estaba una mujer que comprendía que 13 años de devoción podían desecharse por la emoción pasajera de alguien nuevo. Cuando el coche de Evelyn entró en el camino de entrada, Georgia había dejado atrás el shock y la tristeza.
En su lugar, la rabia clara y fría empezaba a tomar forma, junto con el esbozo de un plan que convertiría el romántico fin de semana de Sebastian en algo inolvidable, de una manera que jamás hubiera podido prever. Georgia lo consideró. El plan era tentador, aunque incompleto. Es bueno, pero podrían marcharse inmediatamente después de darse cuenta. Cierto, concedió a Evelyn. Debemos asegurarnos de que no puedan irse tan fácilmente. Georgia golpeó el reposabrazos con los dedos, pensativa. Sebastian siempre guarda bidones de gasolina en el cobertizo de la cabaña. Es paranoico con quedarse sin combustible en un sitio tan aislado. Los ojos de Evelyn brillaron. Entonces, retiramos los bidones antes de que lleguen. Y quizá... Dejó la frase en suspenso, claramente considerando más posibilidades. ¿Quizás qué? Quizás nos aseguramos de que no tengan suficiente combustible para volver a la ciudad. El semblante de Evelyn se tornó reflexivo. William podría ayudarnos con eso. William Wallace, esposo de Evelyn desde hace 15 años, había estado tan presente en la vida de Georgia como la propia Evelyn. Callado pero confiable, tenía una habilidad mecánica que complementaba la experiencia química de su esposa. ¿Crees que querría involucrarse? ¿Bromeas? Siempre ha pensado que Sebastian está demasiado lleno de sí mismo. Evelyn sacó su teléfono. Déjame llamarlo. 20 minutos después, William llegó con expresión seria mientras Evelyn le explicaba la situación. El shock inicial por la infidelidad de Sebastian se transformó rápidamente en consideraciones prácticas sobre el plan. Vaciar el combustible no es difícil, confirmó, aceptando la taza de café que le ofreció Georgia. Pero el tiempo será crucial. Debemos hacerlo después de que lleguen, pero antes de que quieran irse. Los tres se sentaron alrededor de la mesa del comedor, afinando la estrategia. William sugirió también desconectar el generador de la cabaña, asegurando que, incluso si hubiera un corte de energía, algo común en esa zona remota, no tendrían electricidad de respaldo. ¿Y la comunicación?, preguntó Georgia. La señal celular en la cabaña ya es pésima, respondió Evelyn con satisfacción. Mejor aún, estarán aislados y verdes. Mientras avanzaban con el plan, Georgia recordó otro detalle. La cuenta de electricidad de la cabaña está a mi nombre. Yo manejo todos los servicios. Las cejas de Evelyn se alzaron. ¿Podrías programar una desconexión? Podría, confirmó Georgia, sonriendo. Podría solicitarla para la mañana de sábado. La compañía no restablecería el servicio hasta el lunes, como mínimo, dado lo remoto del lugar. Esto está saliendo muy bien, asintió William. Pero deberíamos documentarlo todo. ¿Documentar?, preguntó Georgia. Pruebas, aclaró William. Si consideras el divorcio, y yo lo haría en tu lugar, tener evidencia de su infidelidad será importante. Georgia no había llegado a pensar en eso, pero la sugerencia práctica tenía sentido. ¿Cómo lo haríamos? Cámaras pequeñas, no en áreas privadas, aclaró enseguida. Solo en los espacios comunes, lo suficiente para confirmar que estuvieron ahí juntos. El plan fue tomando forma durante toda la tarde, volviéndose cada vez más completo. Tenían que actuar rápido. El supuesto retiro romántico de Sebastian comenzaba en apenas 3 días. «Entonces, ¿estamos de acuerdo?», resumió Evelyn, al caer la tarde. «Mañana preparo el tinte. El jueves vamos a la cabaña y montamos todo. El tratamiento del agua, las cámaras, retirar los bidones de gasolina. El viernes llegan Sebastian y su modelo, presumiblemente por la noche. El sábado a primera hora, cortan la electricidad. Y después, concluyó Georgia, con nueva firmeza en su voz, enfrentarán las consecuencias de sus actos. Tras la partida de Evelyn y William, que prometieron volver al día siguiente con los materiales, Georgia se quedó sola en su sala. El shock inicial de la traición se había transformado en algo distinto, una determinación fría y clara de asegurarse de que la mentira de Sebastian no quedara impune. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a Sebastian. «Suerte mañana con la presentación. ¿Estarás en casa para cenar?». Su respuesta llegó enseguida. «No cuentes con ello. Puede que tenga que trabajar hasta tarde otra vez». Georgia dejó el móvil, sin sentir ya la punzada de dolor que sus mentiras le habían causado días atrás. Ahora solo quedaba certeza sobre el camino que había decidido tomar. A la mañana siguiente fue a trabajar como siempre, manteniendo su rutina como profesora de literatura en la universidad local. Dictó su seminario sobre literatura victoriana con la misma pasión de siempre, sin que sus alumnos sospecharan el caos personal que ocultaba bajo su exterior sereno.
Entre clases recibió un mensaje de Evelyn. Compuesto sintetizado, completamente seguro, completamente verde. Estamos listas. Esa noche, Sebastian la llamó para informarle que otra vez trabajaría hasta tarde. Georgia respondió con aparente preocupación por su carga laboral, incluso sugiriendo que descansara el fin de semana. De hecho, dijo Sebastian con la fingida naturalidad de una mentira ensayada, ese retiro de marketing que mencioné es este fin de semana. Saldré el viernes en la tarde y regresaré el domingo en la noche. Ah, cierto. Entonces, suena lo que necesitas. Un tiempo lejos de todo. Gracias por entender, cariño. Sabía que lo harías. Cuando colgaron, Georgia abrió la laptop y accedió a su almacenamiento en la nube compartido. Ahí, en una carpeta llamada Información de la cabaña, encontró lo que buscaba. Fotos que Sebastian había tomado de Samantha, en lo que supuestamente era una prueba de modelaje, pero que en realidad eran imágenes intimadas y personales, sin relación alguna con la campaña de Westfield. Las descargó como prueba adicional y luego entró a la página de la compañía eléctrica. Con unos clics, programó la desconexión de energía de la cabaña, citando renovaciones como motivo. El correo de confirmación indicaba que el servicio se suspendería a las 7:30 del sábado y no se restablecería hasta que un técnico acudiera el lunes. El jueves amaneció con un aire de propósito. Georgia llamó a la universidad para reportarse enferma, la primera vez en años, alegando una migraña. A las 9 ya iba en camino a la cabaña junto a Evelyn y William, un viaje de 2 horas hacia territorio cada vez más remoto. ¿Estás segura de querer seguir con esto? Preguntó Evelyn mientras tomaban la carretera serpenteante de montaña que conducía al lugar. Aún no es tarde para echarse atrás. Georgia contempló el paisaje familiar, los pinos altos, las fugaces vistas del lago entre los árboles, las formaciones rocosas que habían sido parte de tantos recuerdos felices. Ahora, todo se sentía contaminado por la traición de Sebastián. Estoy segura, dijo con firmeza. Él tomó su decisión. Ahora vivirá con las consecuencias. Llegaron a la cabaña poco antes del mediodía. La estructura rústica pero elegante se alzaba en un claro, sus amplias ventanas reflejando el bosque alrededor. Georgia abrió la puerta, por un instante abrumada por los recuerdos de fines de semana pasados con Sebastián, vacaciones, aniversarios, escapadas espontáneas para huir del trabajo. Vamos a empezar, dijo, apartando la nostalgia. Tenemos mucho por hacer. Durante varias horas trabajaron metódicamente. William instaló pequeñas cámaras discretas en la sala principal, la cocina y el porche, lugares suficientes para documentar la presencia de Sebastián y Samantha sin invadir su intimidad. Las grabaciones se transmitirían a una cuenta segura en la nube, accesible solo para Georgia. Evelyn se encargó del sistema de agua, añadiendo con sumo cuidado su compuesto especial al tanque de almacenamiento, asegurándose de que se disolviera por completo y fuera imposible de detectar. El calor de la ducha lo activará al instante. El agua fría no lo desencadena, así que beberla no supone ningún problema. Mientras tanto, Georgia localizó y retiró los bidones de gasolina de repuesto del cobertizo, reemplazándolos por unos vacíos idénticos a los originales. También reunió cualquier suministro de emergencia que pudiera facilitar demasiado la situación: linternas, baterías, la radio de emergencia. Para la tarde, la cabaña estaba lista. Como toque final, William drenó parcialmente el combustible del generador y desconectó un cable crucial, asegurándose de que no funcionara ni aunque intentaran usarlo. Con eso basta, anunció, limpiándose las manos con un trapo. Aunque revisen el generador, pensarán que está sin gasolina o averiado. Al disponerse a marcharse, Georgia echó una última mirada a la cabaña. Sobre la repisa de la chimenea descansaban fotos enframadas de ella y Sebastián en tiempos más felices, caminatas por el bosque, risas junto al fuego, la celebración de cumpleaños 40 de él apenas el año anterior. Con movimientos deliberados, giró los framos boca abajo. ¿Lista?, preguntó Evelyn, suavemente, observando el rostro de su amiga. Georgia asintió, sintiendo una especie de cierre interior. Lista. Durante el trayecto de regreso ultimaron los últimos detalles del plan.
William regresaría el viernes por la tarde cuando Sebastián y Samantha ya estuvieran instalados para drenar casi todo el combustible del auto de Sebastián, dejando apenas lo suficiente para que arrancara y avanzara un tramo antes de apagarse. ¿Seguro que no quieres estar ahí para verles la cara?, preguntó Evelyn al acercarse a la ciudad. No es necesario, respondió Georgia, negando con la cabeza. Las cámaras grabarán todo. Además, añadió con una pequeña sonrisa, tengo el presentimiento de que pronto veré los resultados en persona. El viernes amaneció despejado. Georgia fue a trabajar como siempre, dictando sus clases con aparente normalidad. A la hora de la comida recibió un mensaje de Sebastián. Rumbo al retiro. Te escribo al llegar. Te amo. Ese te amo casual colocado después de planear un fin de semana romántico con otra mujer encendió una nueva oleada de ira en Georgia. Respondió simplemente, maneja con cuidado. Esa tarde, se sentó en la sala con Evelyn. Habían abierto una botella de vino y observaban desde la laptop la transmisión de las cámaras de la cabaña. A las 6:23, el coche de Sebastián apareció en la entrada. Segundos después, él salió, seguido de Samantha Campbell, aún más deslumbrante en persona que en las fotos. Cabello blondo largo, figura perfecta y el andar seguro de quien está acostumbrada a ser admirada. «Ahí los tienes», murmuró Evelyn, rellenando sus copas. «La parejita feliz». Vieron cómo Sebastián abría la cabaña y entraba con 2 maletas. Samantha lo siguió, contemplando con satisfacción el lujo rústico del lugar. Él le dio un recorrido, con la mano apoyada de manera posesiva en la parte baja de su espalda, guiándola por lo que claramente consideraba su territorio. «Les está mostrando nuestro dormitorio», observó Georgia, con voz plana, cuando la cámara los captó entrando en la suite principal. La transmisión no llegaba al interior de la habitación, pero sus intenciones eran obvias. A las 7:45, William envió un mensaje confirmando que había drenado casi todo el combustible del coche de Sebastián, dejándolo justo para que arrancara y avanzara un tramo antes de apagarse. Todo listo. Durante la velada, Georgia y Evelyn miraron intermitentemente cómo Sebastián y Samantha disfrutaban de una cena romántica preparada por él en la cocina. Abrieron una botella de vino caro que Georgia reconoció de inmediato, un regalo de su director de departamento, reservado para una ocasión especial. Reían, se tocaban constantemente, y acabaron en el sofá, donde la intimidad se hizo evidente. «Creo que ya he visto suficiente», dijo Georgia, cerrando la laptop. Evelyn le apretó la mano. «¿Estás bien?» Georgia se tomó en serio la pregunta. ¿Estaba bien? Su matrimonio había terminado. El hombre al que había amado y en quien había confiado por 13 años estaba en su cabaña con otra mujer. Y sin embargo, se sentía más tranquila que en días. «Lo estaré», respondió con sinceridad. «Mañana es cuando las cosas se pondrán interesantes». Volvió a abrir la laptop un instante. La luz del baño estaba encendida. El vapor escapaba por la puerta entreabierta. La ducha corría. «Ya empezó», susurró Evelyn, inclinándose a la pantalla. Esperaron. La anticipación en aumento. 10 minutos después, un grito agudo resonó por los altavoces de la cabaña. Samantha Campbell salió del baño envuelta en una toalla. Su cabello blondo ahora era un vibrante tono de verde fluorescente. Sus cejas y varias zonas visibles de la piel en el rostro, cuello y hombros brillaban del mismo color sobrenatural. Sebastián corrió hacia ella, con evidente desconcierto. No podían escuchar todas las palabras, pero la angustia de Samantha era clara. Gesticulaba con furia, señalando su apariencia transformada. Cuando Sebastián entró al baño para investigar, Evelyn y Georgia intercambiaron una mirada cómplice. Minutos después, él reapareció, con el cabello y las cejas comenzando a teñirse del mismo verde en las zonas que el agua había tocado. «Casi me dan lástima», comentó Evelyn, aunque la sonrisa en su rostro decía lo contrario. «No lo hagas», respondió Georgia, cerrando de nuevo la laptop.
Mañana es cuando empiezan las verdaderas consecuencias. El sábado amaneció con la promesa de revelaciones. Georgia se levantó temprano, su mente centrada en la cabaña y en lo que sucedería en unas horas. A las 7:30 en punto, según lo programado, el servicio eléctrico sería cortado. Encendió la laptop y abrió la transmisión. La cabaña seguía en penumbras, el área principal vacía. Marcaba 6:45. Probablemente aún dormían, sin imaginar lo que se avecinaba. A las 7:28, observó con satisfacción sombría cómo las luces parpadeaban y luego se apagaban por completo. Las cámaras, con batería propia, continuaron grabando mientras la luz natural entraba por las ventanas. Casi una hora pasó antes de ver movimiento. Sebastián emergió del dormitorio con el cabello en mechones desordenados de un verde brillante. Incluso a través de la cámara, el tinte fluorescente resultaba impactante. Un tono antinatural que contrastaba con su piel bronceada. Fue directo a la cafetera, solo para descubrir que no funcionaba. Revisó otros electrodomésticos, luego los interruptores, confirmando el corte de energía. Samantha apareció después vistiendo una de sus camisetas, con el cabello verde recogido en una coleta desordenada. A plena luz, su rostro mostraba manchas verdes alrededor de la línea del cabello, cejas y cuello, en todas las zonas donde el agua había hecho contacto. Su expresión era una mezcla de horror y furia. Subió el volumen y alcanzó a oír fragmentos de la conversación. «Debe ser algo en el sistema del agua», decía Sebastián, mirando sus manos verdosas. «Esto no tiene gracia, Sebastián», replicó Samantha con voz estridente. «Tengo una sesión de fotos el martes. Mi agente me dejará si me presento así». Lo sé. Debe ser temporal. Lo resolveremos». Sebastián se pasó las manos por el cabello verde brillante. «Primero revisaré lo de la electricidad». Georgia lo observó revisar el panel de interruptores y luego salir a inspeccionar la conexión externa. Su desconcierto fue evidente al descubrir que el corte había sido oficial. De regreso, intentó usar su teléfono, pero frunció el ceño al no encontrar señal. «No hay servicio», murmuró lo bastante alto para que el micrófono lo captara. «¿Cómo que no hay servicio?», exigió. «Aquí arriba la cobertura es intermitente. A veces en el porche entra algo de señal». Ambos salieron. Georgia cambió de cámara y los vio en la terraza. Sebastián caminaba de un lado a otro buscando señal, hasta que finalmente logró una conexión débil. Habló varios minutos por teléfono, cada vez más frustrado, antes de colgar. Cuando volvieron adentro, su rostro se veía sombrío. «La compañía dice que fue un corte programado», explicó con voz tensa. «Alguien lo solicitó por renovaciones». «¿Renovaciones?», repitió Samantha incrédula. «¿Quién haría eso?». Sebastián guardó silencio, su expresión pasando de la confusión a la sospecha. «La cuenta está a nombre de Georgia». Un escalofrío recorrió a Samantha al comprender. «¿Tu esposa? ¿Estás diciendo que tu esposa hizo esto?». «No lo sé», admitió Sebastián, aunque la duda ya se había instalado en su voz. «Podría ser un error». «¿Un error?». Samantha señaló su cabello y rostro verdes con furia. «¿Y esto también es un error?». «No sé qué pasó con el agua», insistió él, aunque cada vez menos convincente. «Debemos mantener la calma. La compañía no restablecerá el servicio hasta el lunes, pero podemos regresar a la ciudad con coche». «Entonces vámonos», exigió ella, recogiendo sus cosas con prisa. «Necesito ver un médico o a un especialista ya». Georgia cambió a la cámara de la entrada viendo cómo 20 minutos después, ambos salían con intentos torpes de disimular su apariencia. Sebastián llevaba una gorra que apenas cubría los mechones verdes. Samantha se envolvió la cabeza con un pañuelo y se colocó unas enormes gafas solares. Subieron sus maletas con gestos tensos y partieron. El coche arrancó sin problemas y se perdió por el camino de montaña. Georgia sonrió, sabiendo lo que vendría. 15 minutos después, la cámara captó a Sebastián regresando solo por el empinado sendero, furioso y agotado. El coche se había quedado sin gasolina, tal como William había previsto. Entró de golpe a la cabaña y fue directo al cobertizo, donde descubrió los bidones vacíos. Su reacción fue inmediata.
Pateó uno contra la pared y luego se apoyó, abatido. Cuando volvió adentro, Samantha lo esperaba con el ceño encendido. «Bueno, ¿y?», exigió. «Los bidones están vacíos», admitió Sebastian, dejándose caer en el sofá. «Y estamos muy lejos para ir a pie. La gasolinera más cercana está a 24 kilómetros montaña abajo». «Esto no puede estar pasando», gimió Samantha derrumbándose en un sillón. «¿Quieres decir que estamos atrapados aquí, sin luz, sin transporte y luciendo así?», señaló sus rasgos verdes con desesperación. «Solo hasta que alguien pueda ayudarnos», dijo Sebastian, aunque la seguridad había desaparecido de su voz. «Déjame intentar llamar a Georgia. Quizá pueda traer gasolina». El teléfono de Georgia sonó un instante después. Ella dejó que entrara al buzón de voz, observando cómo la frustración de Sebastian crecía en la transmisión. Llamó de nuevo, y esta vez, Georgia decidió contestar. «¿Hola?», dijo Georgia, manteniendo la voz neutral. «Georgia, gracias a Dios». La voz de Sebastian sonaba con una fingida naturalidad que no coincidía con la desesperación de su rostro en la cámara. «Mira, estoy teniendo una pequeña emergencia en el retiro». ¿Ah, sí? Georgia fingió preocupación. ¿Qué sucede? Bueno, parece que hubo un problema con electricidad en la cabaña. Comenzó con cautela. La compañía dice que alguien programó una desconexión. ¿La cabaña? Georgia dejó que un matiz de confusión entrara en su voz. ¿Por qué estás en la cabaña? Pensé que estabas en un retiro de marketing. El silencio que siguió fue ensordecedor. En la pantalla, Georgia vio cómo el rostro de Sebastian perdía color bajo el tinte verde. Balbuceó, buscando a toda prisa una explicación. El retiro se canceló a última hora, así que decidí usar el fin de semana para trabajar en paz. La cabaña me pareció perfecta. «Ya veo», respondió Georgia, con un tono que se enfrió ligeramente. «Pues qué extraño lo de la luz, yo no pedí ninguna desconexión. ¿No puedes llamarlos?» «Dijeron que la cuenta está a tu nombre». «Lo haría, pero es sábado. No abren hasta el lunes». Era mentira, pero Sebastian no tenía cómo saberlo. Su frustración era evidente en la transmisión. «Georgia, esto es serio. No tengo electricidad y ahora mi coche se quedó sin gasolina. Estoy varado aquí». «¿Cómo se te acabó la gasolina?», preguntó Georgia con inocencia. «¿No llenaste el tanque antes de venir hasta acá?» «Sí, eso es lo extraño. Estaba lleno cuando llegué, pero ahora está vacío y los bidones también». «Qué raro», asintió Georgia, mientras veía a Samantha caminar nerviosa de un lado a otro en el fondo, ya sin el pañuelo y mostrando el cabello verde fluorescente. «Escucha, tengo una reunión de facultad en 20 minutos que no puedo perder. ¿Qué tal si voy después, digamos a las 4? El alivio de Sebastian fue palpable. «Eso sería genial. Gracias». «Ah, y Sebastian», adicionó Georgia con deliberada calma. «¿Hay algo más que debas saber? Suenas estresado». Hubo otra pausa, más larga. En la pantalla, Sebastian se dio la vuelta de espaldas a Samantha y bajó la voz. «No, nada más. Solo apresúrate, por favor. Nos vemos en la tarde». Georgia colgó, dejando el teléfono con calma calculada, pese a la oleada de satisfacción que recorría su interior. A su lado, Evelyn había seguido todo el intercambio en silencio, observando tanto la pantalla como a su amiga. «Eso fue magistral», comentó. «Él no tiene idea de lo que le viene», respondió Georgia cerrando la laptop. «¿Segura que quieres ir sola?», preguntó Evelyn con preocupación. «William o yo podríamos acompañarte». «No, esto tengo que hacerlo yo misma, pero gracias por todo». Tras la partida de Evelyn, Georgia pasó la mañana preparando la confrontación. Imprimió los mensajes de texto entre Sebastian y Samantha, las capturas de pantalla de su fin de semana planeado y la agenda falsa del supuesto retiro. También preparó los papeles de divorcio, habiendo consultado el día anterior con una amiga abogada. A las 3 de la tarde, se vistió con cuidado, un atuendo casual pero elegante que la hacía sentir segura y en control. Aplicó su maquillaje con precisión. Antes de salir, revisó la transmisión por última vez. En la cabaña, Sebastian y Samantha ya no se hablaban,
ocupando extremos opuestos de la sala, atrapados, verdes y en silencio incómodo. El trayecto de 2 horas le permitió ensayar sus palabras. No se trataba de gritos ni de reproches. Era un asunto de consecuencias. Al llegar, estacionó su coche al pie de la entrada y decidió subir caminando. Entre los árboles, distinguió el vehículo de Sebastián abandonado en el camino, justo donde William había calculado que se detendría. Al acercarse a la cabaña, vio a Sebastián a través de las ventanas, paseando nervioso. Apenas escuchó sus pasos sobre la grava, salió corriendo. «Georgia, gracias a Dios que estás aquí», pero se congeló al verla detenerse, observando con fingido asombro su cabello y cejas verdes. «Sebastián», dijo lentamente, «¿qué le pasó a tu pelo?» Él se llevó la mano a la cabeza, como si hubiera olvidado su aspecto. Hubo algo raro en el agua, algún químico o algas, pero no importa eso ahora. ¿Trajiste gasolina?» Georgia fingió buscar alrededor. «¿Y tus colegas? Pensé que venías a trabajar». «Ellos no pudieron venir, ya te dije. El retiro se canceló a última hora y vine solo para concentrarme en la presentación». En ese momento, Samantha apareció en la puerta. Aunque intentaba cubrirse con un pañuelo y gafas enormes, el tinte verde era imposible de ocultar. «Georgia, ¿puedo explicarlo?», balbució Sebastián. «¿En serio? ¿Puedes explicar por qué estás en nuestra cabaña con una mujer que no es tu esposa? ¿O por qué mentiste sobre un retiro de trabajo? ¿O por qué llevas 4 meses engañándome?» El rostro de Sebastián perdió toda su fuerza. «¿Cómo lo supiste?» «Lo sé todo, Sebastián», respondió Georgia con firmeza. «Las cenas en Le Jardin, las reuniones en hoteles, los mensajes». Se volvió a Samantha. «Tú debes ser Samantha Campbell. Diría que es un gusto conocerte, pero dadas las circunstancias sería otra mentira. Y ya hay demasiadas, ¿no crees?» Samantha retrocedió, sorprendida por la franqueza. «Tú nos hiciste esto», acusó, señalando sus rasgos verdes. «El verde le sienta bien. Considérenlo la manifestación física de la toxicidad que han estado ocultando». Sebastián dio un paso hacia ella, suplicante. «Georgia, por favor, no es lo que parece». «Porque parece exactamente eso, que mi marido trajo a su amante a nuestra cabaña fingiendo un retiro de trabajo». Sacó su teléfono y le mostró las pruebas. «Parece exactamente que me has estado mintiendo durante meses». Los hombros de Sebastián se hundieron. Detrás de él, Samantha retrocedía cada vez más, incómoda al presenciar el derrumbe del matrimonio. «No quería que esto pasara», murmuró él. «Y aún así tomaste decisión tras decisión que te trajo aquí», replicó Georgia con voz firme. «Elegiste buscar a Samantha, elegiste mentirme, elegiste traerla a nuestra cabaña, y ahora enfrentas las consecuencias». Sacó un sobre manila. «Aquí están los papeles de divorcio. Ya hablé con una abogada. Los términos son justos, no busco castigarte económicamente ni alargar esto». Sebastián miró el sobre como si quemara. «Georgia, por favor, ¿podemos hablar en privado?» «No hay nada que hablar. Nuestro matrimonio terminó el día que decidiste que alguien más era más importante que nuestros votos». «¿Y la gasolina?». Su voz sonaba desesperada. «No podemos quedarnos aquí así». Georgia sacó un paquete de toallitas desmaquillantes. «El tinte se activa con el calor y se adhiere a la queratina. Es inofensivo y se irá en unas 2 semanas, pero esto les ayudará a quitarlo de la piel más rápido». Dejó el paquete en la barandilla del porche. «En cuanto a la gasolina, hay un bidón en mi cajuela. Con eso podrán llegar a la estación más cercana». El alivio se reflejó en su rostro, seguido de desconcierto. «¿Cómo sabías del tinte, de los químicos?» «Evelyn es química», recordó Georgina. «Su especialidad son los compuestos dérmicos reactivos. Qué coincidencia, ¿verdad?». La comprensión apareció en los ojos de Sebastián. «Tú planeaste todo, el tinte, la luz, la gasolina. Todo fuiste tú». «Considéralo mi regalo de despedida», replicó Georgina, con una leve sonrisa triste. «Un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias». Se volvió para marcharse, pero se detuvo un momento. «¿Sabes qué es lo más triste, Sebastián? Que habría perdonado casi cualquier cosa si hubiera sido honesto, pero ni siquiera me respetaste lo suficiente para eso». Mientras bajaba por el camino, oyó la puerta de la cabaña abrirse.
Esperaba a Sebastian, pero quien salió fue Samantha, apresurada. «Georgina, espera», llamó con voz distinta, ya sin hostilidad. Georgina se detuvo, observando con dignidad a la joven amante de su esposo. «Yo no lo sabía», dijo Samantha con voz baja y apremiante. «Lo de la cabaña, digo. Me dijo que era de un amigo y que ustedes estaban prácticamente separados». Georgina no se sorprendió por la mentira de Sebastian, aunque aún dolía. «¿Y le creíste? El cuento clásico de los hombres casados a mujeres más jóvenes». Samantha bajó la mirada avergonzada. «Me lo merezco. Pero quiero que sepas que no me quedaré con él. Lo que teníamos terminó». «Eso es entre ustedes», replicó Georgina, sin rencor. «Pero si fuera tú, tendría más cuidado en quién confiar». Samantha asintió, tocando inconscientemente su cabello verde. «El tinte, ¿de verdad se irá en 2 semanas?» «Sí», confirmó Georgina. «Aunque yo cancelaría cualquier sesión de fotos hasta entonces». Una débil sonrisa cruzó el rostro de Samantha. «Creo que puedo con eso. Y, por lo que valga, lo siento». Georgina la miró un instante. «Todos cometemos errores. La cuestión es lo que aprendemos de ellos». Con eso continuó hacia su coche, sintiéndose más ligera a cada paso. Sacó el bidón de gasolina de su cajuela y lo dejó al pie del camino. Luego subió a su vehículo sin mirar atrás, sin fijarse en las 2 figuras teñidas de verde que la observaban partir. Mientras descendía por la carretera, Georgina sintió una mezcla compleja de emociones. Tristeza por lo perdido, ira por la traición, pero también una inesperada sensación de libertad. 13 años había sido una esposa devota, apoyando la carrera y los sueños de Sebastian, muchas veces sacrificando los suyos. Ahora era libre para redescubrir quién era Georgina Hammond, fuera del matrimonio. Su teléfono sonó. Era Evelyn. «¿Cómo salió todo?», preguntó ansiosa. «Exactamente como debía», respondió Georgia, mirando por el retrovisor cómo la cabaña de la montaña se hacía pequeña a lo lejos. «Sebastian y Samantha están atrapados, sin gasolina, verdes como esmeraldas. Y yo entregué los papeles de divorcio». «¿Y cómo te sientes?». Georgia reflexionó sobre la pregunta mientras conducía por el camino sinuoso de regreso a la ciudad y hacia su futuro. Como si por fin hubiera dejado de permitir que las decisiones de alguien más definieran mi valor. El sol se ponía cuando Georgia llegó a la autopista principal, proyectando largas sombras sobre el camino. Por primera vez en días, una sonrisa genuina se dibujó en sus labios. La traición de Sebastian le había roto el corazón, pero en esa ruptura había redescubierto su propia fuerza. La semana que siguió se desenvolvió con una cualidad surrealista. Georgia volvió a su puesto en la universidad, impartiendo clases sobre literatura victoriana a estudiantes entusiastas que no tenían idea de que la vida de su profesora se había derrumbado. En el aula, discutiendo las complejidades morales de Bronte y Dickens, halló un refugio frente a su propio dolor. Sebastian no había regresado a casa después de la confrontación en la cabaña. Un breve mensaje de texto le informó que se quedaría en otro lugar hasta que pudieran hablar racionalmente. Georgia respondió con la misma frialdad, sugiriendo que se comunicara con su abogada y no con ella directamente. La distancia entre ellos, antes inimaginable tras 13 años juntos, ahora parecía tan vasta e inalcanzable como un océano. El miércoles por la tarde, mientras calificaba exámenes en su oficina, un golpe en la puerta interrumpió su concentración. Levantó la vista y encontró a Amelia Hammond, la madre de Sebastian. De 65 años, Amelia mantenía una elegancia natural, el cabello plateado en un bob impecable, la postura erguida como la de una bailarina. «Amelia», dijo Georgia, sorprendida, «no te esperaba.
Lo imagino, respondió la mujer, con su habitual calidez, aunque en sus ojos había preocupación. ¿Puedo pasar? Georgia señaló la silla frente a su escritorio. Por supuesto. Amelia se acomodó, observándola con esa mirada perceptiva que siempre hacía sentir a Georgia transparente. Sebastián me llamó, dijo sin rodeos. Me contó lo que pasó, o al menos su versión. Georgia dejó a un lado los ensaños que estaba corrigiendo. ¿Y cuál es esa versión? Que descubriste su indiscreción y que respondiste volviéndolo verde y dejándolo varado en la cabaña. A pesar de todo, Georgia no pudo evitar sonreír. Pues es un resumen bastante exacto. Sigue verde, ¿sabes?, comentó Amelia, con un destello de diversión en la mirada. Tuvo que cancelar reuniones con clientes. Dice que es una reacción alérgica a un shampoo nuevo. Se desvanecerá en unas 2 semanas, aseguró Georgia. Amelia asintió. Nunca he tolerado la infidelidad. Jamás. Mi difunto esposo y yo estuvimos 42 años juntos, sin engaños. Hizo una pausa, mirándola directamente. Pero tampoco habría esperado tanta creatividad en tu respuesta. Georgia se recostó, buscando palabras. Amelia había sido más madre para ella que la suya propia. Pude haberlo confrontado de inmediato, admitió. Habría sido lo sensato. Pero después de 13 años de matrimonio, merecía algo más que una discusión típica y sus negaciones de siempre. Querías que enfrentara consecuencias, observó Amelia. Quería que entendiera exactamente lo que estaba perdiendo, corrigió Georgia suavemente. Y sí, quería consecuencias que no pudiera minimizar ni justificar. Amelia guardó silencio, pensativa. Sebastián siempre ha evadido las emociones difíciles. Incluso de niño. Prefería esquivar o encantar antes que enfrentar los resultados de sus malas decisiones. Supongo que esperaba que lo superara. El comentario le pareció dolorosamente certero a Georgia. Durante su matrimonio, Sebastián había eludido conversaciones incómodas, y ella lo había permitido, sacrificando sus propias necesidades. ¿Y ahora qué pasará?, preguntó Amelia en voz baja. Divorcio, respondió Georgia. La palabra aún sonaba extraña en su boca, aunque inevitable. Amelia asintió, con una tristeza que se marcaba en las líneas de su rostro. Quiero que sepas que, pase lo que pase entre tú y Sebastián, siempre serás familia para mí. Tú fuiste la hija que nunca tuve. Eso no cambia porque mi hijo haya sido un tonto. La declaración inesperada llenó los ojos de Georgia de lágrimas. Gracias, Amelia. Significa más de lo que imaginas. Cuando Amelia se marchó, Georgia permaneció en su oficina, contemplando sin ver la pila de exámenes. Había esperado reproches, tal vez culpas. En cambio, recibió comprensión y afecto. Fue un regalo que no sabía que necesitaba. Esa noche, Georgia cenó con Evelyn y William en un pequeño restaurante italiano al que iban desde hacía años. Mientras el mesero servía el vino, Evelyn levantó su copa. Por los nuevos comienzos. Georgia brindó con ellos, agradecida por su apoyo incondicional. Y por los verdaderos amigos que ayudan a volver verdes a los esposos infieles. William rió, más relajado que de costumbre. Ayer pasé frente a su oficina, confesó. Lo vi subir a su coche. El verde ya está desvaneciéndose, pero aún se nota. Escuché que Samantha canceló 3 sesiones de fotos, añadió Evelyn, divertida. Dijo que fue una emergencia médica. Bueno, técnicamente fue una reacción química, apuntó Georgia, con una leve sonrisa. Mientras cenaban, la conversación se volcó hacia el futuro de Georgia. Por primera vez permitió que las posibilidades aparecieran. He pensado en postularme al programa de becas en Londres, confesó.
El que rechacé hace 3 años porque Sebastian no quiso mudarse. ¿La beca de literatura victoriana en Oxford? Exclamó Evelyn, entusiasmada. Georgia, sería perfecto para ti. Es muy competitiva, advirtió ella, aunque la idea la energizaba. Y tendría que terminar mi tesis doctoral primero. La misma que dejaste en pausa cuando Sebastian fue ascendido a director creativo, recordó William. Georgia asintió. En su momento, había parecido un sacrificio razonable. Ahora lo veía como uno de tantos esfuerzos no valorados. El plazo de solicitud cierra en 3 meses. Voy a terminar mi tesis y postularme. La velada transcurrió entre planes académicos y discusiones sobre la posibilidad de mudarse a Inglaterra. Por primera vez desde la traición, Georgia sintió auténtica emoción por su futuro. Un futuro guiado por sus propios sueños, no por las concesiones hechas a alguien más. De regreso a casa, la vivienda se sentía distinta. Ya no era un altar a un matrimonio fracasado, sino un espacio de transición, un capullo del que emergería transformada. Recorrió las habitaciones notando cuántas decisiones de decoración reflejaban los gustos de Sebastian. Los muebles minimalistas que siempre le parecieron fríos, el arte abstracto que él insistió en comprar, la paleta de colores apagados que nunca coincidió con su amor por los tonos cálidos. En el estudio, sus ojos se posaron en el estante donde estaba su tesis doctoral inconclusa. Sufrimiento redentor y evolución moral en la literatura femenina victoriana. La ironía no pasó desapercibida. Había pasado años analizando cómo las protagonistas convertían el dolor en fuerza, para después descubrir que ella misma estaba viviendo ese arco. Tomó el manuscrito, lo llevó al escritorio y encendió su laptop. Era casi medianoche, pero se sentía más despierta que en meses. Durante 2 horas trabajó con renovada energía, haciendo notas, identificando secciones que necesitaban actualización, planeando la ruta hacia la conclusión. Cuando finalmente se fue a la cama, la acompañaba un propósito nuevo, no el vacío del desengaño. A la mañana siguiente un mensaje de Sebastian apareció en su teléfono. «Necesitamos hablar cara a cara, por favor». Georgia lo miró, considerando. Parte de ella quería rechazarlo, mantener la distancia que la había protegido esos días, pero sabía que para avanzar con el divorcio, una conversación era inevitable. «Mis horas de oficina terminan a las 4. Podemos vernos en la cafetería del campus a las 4:30». La respuesta llegó enseguida. «Allí estaré. Gracias». Georgia encaró el día con renovado control. Dictó su clase de la mañana con pasión, discutiendo la evolución moral de Jane Eyre. Orientó a estudiantes de posgrado durante sus horas de oficina con una claridad que sentía recuperada tras meses de niebla emocional. A las 4:30 en punto, entró en la cafetería del campus. Sebastian estaba en un rincón. Aún desde lejos se notaba el efecto persistente del tinte. El verde chillón se había apagado a un tono de salvia, pero aún seguía presente en su cabello y cejas, dándole un aire extraño. Además de eso, lo vio distinto, cansado, con la seguridad que siempre lo había definido ahora ausente. Se puso de pie al verla, un gesto de cortesía que contrastaba con la fragilidad de su relación rota. «Georgia», dijo con una voz vacilante que rara vez ya había escuchado, «gracias por venir». Ella tomó asiento frente a él, manteniendo la expresión serena a pesar del torbellino interno. «Querías hablar. Habla». Sebastian se pasó la mano por el cabello verdoso, un gesto nervioso. «Primero quiero decir que lo siento, de verdad. Lo que hice no tiene justificación». «Así es», confirmó Georgia, con tono neutro. No pensaba facilitarle la conversación. «He estado pensando mucho en por qué lo hice. No fue por ti, ni por fallas en nuestro matrimonio. Fue por mis inseguridades, por mi necesidad de validación». Georgia lo escuchó sin interrumpir. Reconocía el patrón. Un discurso bien articulado, aparentemente introspectivo, pero diseñado para absolverse. Siempre había sido hábil en pintar su historia desde la simpatía, aún estando equivocado. «Lo de Samantha», prosiguió, «no fue serio. Solo fue...». «No», lo cortó Georgia.
con voz baja pero firme. No lo minimices. Tuviste una aventura de 4 meses. La trajiste a nuestra cabaña. Eso no es no serio. El rubor de la vergüenza le subió al rostro. Tienes razón. Lo siento. Respiró hondo. Lo que intento decir, torpemente, es que cometí un error terrible, y quiero saber si hay alguna posibilidad de que lo superemos. Ir a terapia, reconstruir la confianza, intentar salvar nuestro matrimonio. La petición tomó a Georgia por sorpresa. Había esperado reproches por el tinte verde, quizá negociaciones sobre el divorcio. No esto. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Cómo que por qué? ¿Por qué quieres salvar nuestro matrimonio?, aclaró Georgia. ¿Es porque de verdad me amas y no puedes imaginar tu vida sin mí? ¿O es porque el divorcio es incómodo, vergonzoso y podría dañar tu imagen profesional? La franqueza de Georgia pareció desestabilizarlo. Eso no es justo, Georgia. Claro que te amo. ¿De verdad?, insistió ella, inclinándose un poco hacia adelante. Porque cuando amas a alguien de verdad lo amas, no lo traicionas una y otra vez durante meses. No le mientes a la cara día tras día. No llevas a tu amante a un lugar lleno de recuerdos compartidos. Sebastián se estremeció ante la palabra amante, pero no la negó. La gente comete errores, dijo en voz baja, incluso errores terribles. Eso no significa que no amen. Georgia observó al hombre sentado frente a ella, aquel en quien alguna vez creyó tener un compañero de vida. En otro tiempo, sus palabras la habrían convencido. Su deseo de salvar el matrimonio habría sido más fuerte que su autoestima. Ese tiempo había quedado atrás. Te creo cuando dices que lo sientes, respondió al fin, pero no creo que lo sientas por haber tenido una aventura. Lo que sientes es que te descubrí y enfrentaste consecuencias. Lamentas que tu vida cómoda se haya alterado y que tu cabello esté verde. No es lo mismo. El gesto de Sebastián se endureció. Entonces, ¿eso es todo? ¿13 años de matrimonio tirados a la basura, sin siquiera intentar arreglarlo? Nuestro matrimonio terminó el día en que decidiste traicionar nuestros votos, replicó Georgia con calma. Lo que me pides no es salvar el matrimonio, es borrar las consecuencias de tus actos. ¿Y volverme verde? ¿Dejarme atrapado en la cabaña? ¿Eso qué fue sino consecuencias?, preguntó él, con un dejo del viejo Sebastián, defensivo, casi indignado. Esas fueron lecciones, corrigió ella. Lecciones sobre lo que se siente ser vulnerable, estar expuesto, sin poder controlar el relato. Lecciones de que las acciones tienen repercusiones que no siempre se pueden encantar ni minimizar. Recogió su bolso, lista para irse. Los papeles de divorcio son justos, Sebastián. No pido nada más que lo razonable. Fírmalos y podremos seguir con nuestras vidas. ¿Y si impugno el divorcio? Su voz tenía un matiz de reto. Georgia lo miró directo a los ojos. Entonces, alargarás un proceso doloroso para ambos, gastarás una fortuna en abogados, y al final, terminarás con el mismo resultado. La única diferencia será cuánto daño adicional nos infligimos en el camino. El realismo de sus palabras pareció desinflar lo poco de resistencia que aún tenía. Sus hombros se hundieron. Nunca quise lastimarte, Georgia. Lo sé, respondió ella, suavizando un poco su tono. Y eso es quizás lo más triste. Estabas tan enfocado en tus deseos que nunca pensaste en cómo me afectarían tus actos. Eso no es amor, Sebastián, es egoísmo. Se puso de pie, ajustando la correa del bolso. Espero que encuentres lo que buscas, de verdad lo espero, pero no será conmigo, ya no. Al alejarse, sintió la mirada de Sebastián siguiéndola, pero él no hizo nada por detenerla. No lanzó súplicas desesperadas. Quizás había comprendido al fin lo irreversible de lo ocurrido, o quizás, fiel a su estilo, ya estaba construyendo una nueva versión de la historia donde él no era el villano. Fuera,
El sol de la tarde proyectaba largas sombras en el campus. Georgia inhaló profundamente el aire fresco del otoño con una mezcla extraña de tristeza y liberación. La charla no le había dado una catarsis dramática ni una venganza satisfactoria. Solo confirmó lo que ya sabía. El matrimonio había terminado no por un acto aislado, sino porque la confianza y el respeto mutuo se habían roto sin remedio. Mientras se dirigía al estacionamiento de la facultad, una notificación sonó en su teléfono. Un correo del director del departamento confirmando la aprobación de su solicitud de año sabático para terminar su tesis doctoral. Otro paso en la recuperación de los sueños que había postergado por su matrimonio. Esa noche, sola, en la casa que alguna vez fue de ambos y que ahora se sentía cada vez más suya, Georgia empezó a transformar su entorno. Pasó la ropa de Sebastián del closet principal a la habitación de huéspedes, guardó sus objetos personales del baño en cajas y retiró sus diplomas del estudio. No lo borraba, simplemente creaba espacio para sí misma. Reacomodó la sala, relegando el sofá minimalista que él había insistido en comprar y dándole protagonismo a su sillón favorito de lectura. Eran cambios pequeños, simbólicos quizá, pero significaban recuperar su espacio y su identidad. Mientras trabajaba, pensó en el camino que la había llevado allí. La joven estudiante brillante que se enamoró de un ejecutivo carismático. Las concesiones que poco a poco se volvieron unilaterales. La lenta renuncia a sus propias ambiciones. La traición fue devastadora, sí, pero también un catalizador inesperado. Un llamado a redescubrirse. 3 días después, su abogada le notificó que Sebastián había firmado el divorcio sin objeciones. El episodio del cabello verde, al parecer, lo había vuelto más dócil. En 6 semanas, su matrimonio de 13 años sería historia. Aquella misma noche, Evelyn y William la invitaron a cenar para celebrar la aprobación de su año sabático. Entre brindis, Evelyn la miró pensativa. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si no descubres la infidelidad? ¿Si él seguía con su engaño y tú permanecías en la ignorancia? Georgia meditó un instante, como si resolviera una ecuación complicada. Habría seguido viviendo una vida construida sobre una ilusión, creyendo en un matrimonio que existía solo en mi percepción, no en la realidad. Algunos dirían que la ignorancia es felicidad, comentó William, aunque su tono sugería lo contrario. ¿Felicidad?, lo retó Georgia suavemente. ¿Invertir en una relación donde la confianza va en una sola dirección? Eso no es felicidad, es inconsciencia. Evelyn sonrió, tomando su mano. Siempre he admirado tu claridad, aún en medio del caos. Otras habrían confrontado y luego se habrían desmoronado. Yo también me desmoroné, admitió Georgia con una sonrisa leve, solo que en privado, y no por mucho tiempo. Luego me puse creativa. Rieron juntas, con una calidez sincera. La conversación pronto giró hacia los planes académicos de Georgia, Oxford, su tesis, la posibilidad de mudarse. Por primera vez, todo sonaba posible. De camino a casa, pasó frente a una boutique. En el escaparate, un vestido amarillo, elegante y vibrante, llamó su atención. Nada parecido a lo que hubiera elegido durante su matrimonio. Entró por impulso, se lo probó. En el espejo, el color resaltaba los reflejos cobrizos de su cabello y le hacía brillar sus ojos verdes. «Te queda perfecto», comentó la vendedora. «¿Es para una ocasión especial?» Georgia acarició la tela, sintiendo su textura. «Ninguna en especial, solo un nuevo capítulo». Lo compró, llevándolo consigo como una celebración íntima. Un símbolo de elegir con valentía, de mostrarse sin miedo. Esa noche, antes de dormir, recibió un mensaje de un número desconocido. Era breve, de Samantha Campbell. El verde por fin desapareció. Pensé que querría saberlo. Somos libres de él ahora. Georgia miró el texto, indecisa. Luego escribió: «Espero que el próximo color te siente mejor». Dejó el teléfono y sonrió con un extraño alivio. No era amistad, pero sí una especie de reconocimiento mutuo. 2 mujeres que habían probado la mentira de Sebastian desde ángulos distintos.
Al cerrar los ojos, no pensó en Sebastian, ni en Samantha. Pensó en Oxford, en la tesis que la esperaba en el escritorio, en el vestido amarillo colgado en su closet. La traición que parecía un final se revelaba como un inicio inesperado lleno de posibilidades. El verde se desvanecía del cabello de Sebastian, igual que él se desvanecería de su vida. Lo que permanecía era Georgia, más clara, más fuerte, como un texto cuyo verdadero significado solo emerge tras una lectura crítica y profunda. 3 meses después, con el invierno cubriendo el campus bajo la nieve, Georgia se encontraba lista para defender su tesis doctoral. No solo había terminado un matrimonio, había comenzado a escribir la historia de su propia transformación. Había entre ellas una familiaridad cómoda, que trascendía las complicadas dinámicas familiares alteradas por el divorcio. «Escuché que tu defensa de tesis es la próxima semana», comentó Amelia, aceptando la taza humeante que Georgia le ofrecía. «Sebastian lo mencionó cuando hablé con él ayer». Georgia alzó una ceja, sorprendida de que Sebastian siguiera al tanto de sus progresos académicos. «Sí, el miércoles por la mañana. Si todo sale bien, tendré esas 3 letras junto a mi nombre antes del mediodía». «No hay que sí que valga», afirmó Amelia con absoluta seguridad. «Tu comité sería necio si encontrara algún fallo en tu trabajo. Tu análisis sobre el sufrimiento redentor en la literatura victoriana ya era brillante cuando lo concebiste años atrás. Solo puedo imaginar cómo ha evolucionado desde entonces». Georgia sonrió, conmovida por el apoyo incondicional de Amelia. «Gracias. Significa mucho, sobre todo viniendo de ti». Se quedaron en un silencio compañero, disfrutando del té y los muffins, mientras la nieve seguía cayendo afuera. Finalmente, Amelia dejó la taza sobre la mesa, con cuidado deliberado. «No vine solo por una visita social», admitió. «Quería hablarte sobre Sebastian». Georgia se tensó un poco, sin saber a dónde llevaría esa conversación. «¿Qué pasa con él?» «Se mudó a Chicago», respondió Amelia. «Aceptó un puesto en una nueva agencia allá. Empezó la semana pasada». La noticia tomó a Georgia por sorpresa. Aunque compartían amigos en común, y, claro, a Amelia como vínculo, ella y Sebastian habían mantenido una distancia prudente desde que firmaron el divorcio. Sabía que se había mudado a un departamento en el centro, pero nada sobre planes de relocalización. «Vaya, inesperado», comentó con neutralidad, «aunque supongo que un nuevo comienzo tiene sentido». Amelia asintió, estudiando el rostro de Georgia con esa mirada perceptiva que siempre la hacía sentir transparente. «Ha estado reflexionando mucho estos meses. Incluso comenzó terapia, por decisión propia, lo cual me sorprendió». Georgia absorbió la información, con dificultad para imaginar a Sebastian voluntariamente en terapia. Siempre la había rechazado, convencido de poder manejar sus asuntos solo. «Me alegra por él», dijo con sinceridad. Fuera lo que fuese lo ocurrido, no le deseaba mal. «Me pidió que te entregara algo. Dijo que lo escribió varias veces, pero no estaba seguro de enviártelo directamente». Georgia aceptó el embola con cierta reticencia, viendo su nombre escrito con la inconfundible letra de Sebastian. «No sé si quiero leerlo, Amelia». «Lo entiendo», concedió la mujer mayor. «Y ciertamente no tienes por qué hacerlo, pero, por lo que vale, creo que podría darte un cierre». Cubrió brevemente la mano de Georgia con la suya antes de levantarse. «No pide reconciliación, ni perdón, solo, quizás, comprensión». Tras la partida de Amelia, Georgia se quedó sola frente a la mesa de la cocina, el sobre intacto como un vestigio de otra vida. Parte de ella quería desecharlo sin abrir. ¿Qué podría decir Sebastian que importara ya? Pero la curiosidad y la intuición de que los finales apropiados requieren reconocimiento le impidieron ignorarlo. Con movimientos deliberados, abrió el sobre y desplegó la carta. «Georgia, he escrito esta carta una docena de veces, siempre terminando con algo que sonaba inadecuado o egoísta. Intentaré ser directo y honesto, cualidades que debía haber valorado más en nuestro matrimonio. Primero, quiero reconocer el dolor que te causé. Mi aventura con Samantha no fue un desliz momentáneo ni algo sin importancia. Fue una traición sostenida a tu confianza, a nuestros votos y a la vida que construimos.
No hay excusa, aunque pasé meses inventando justificaciones elaboradas en mi mente. Desde el divorcio, trabajo con un terapeuta para entender por qué saboteé nuestro matrimonio. La explicación fácil sería una crisis de la media edad o simple egoísmo. Pero la verdad es más compleja y menos halagadora. Tenía miedo de la vulnerabilidad, de ser visto de verdad. Tú me veías claramente, con mis inseguridades y mis fallas. Seman sanó. Con ella podía ser la versión idealizada de mí mismo. El incidente del cabello verde, como ahora lo llamo, me obligó a enfrentar la realidad de un modo del que no pude escapar con encanto ni palabras. Fue humillante, sí, pero también revelador. Por primera vez tuve que encarar las consecuencias directas de mis actos, sin evasivas. Me mudo a Chicago para empezar de nuevo. Antes de irme, quería decirte que ahora entiendo por qué nuestro matrimonio no podía salvarse. No fue porque tú no pudieras perdonarme, sino porque yo destruí la base de confianza que hacía posible nuestra relación. Te mereces la felicidad y el éxito que sé que te esperan. Escuché sobre tu tesis y la posibilidad del fellowship en Oxford. Siempre fuiste brillante, Georgia, en formas que no siempre supe apreciar ni apoyar. No pediré perdón. Sería presuntuoso. Solo quiero que sepas que reconozco mis fallas y trabajo para no repetirlas. Te deseo toda la felicidad. Sebastian. Georgia dejó la carta, sorprendida de que sus ojos permanecieran secos. Meses atrás, esas palabras habrían despertado ira, dolor o incluso esperanza de reconciliación. Ahora solo le parecían un epílogo de una historia concluida. Significativo, sí, pero ya no definitorio de su presente. La guardó en un cajón, reconocida, pero no exhibida. El miércoles siguiente, se presentó ante su comité doctoral, expoliendo años de investigación. Su tesis sobre el sufrimiento redentor y la evolución moral en la literatura victoriana se había convertido en un análisis matizado que vinculaba experiencias ficticias con la comprensión psicológica moderna del crecimiento postraumático. Con calma y convicción, explicó cómo en Jane Eyre, Middlemarch y Tess of the D'Urberville, las protagonistas no son víctimas pasivas, sino agentes de su propio desarrollo moral. Su dolor cataliza transformación. Respondió a las preguntas con claridad, demostrando no solo dominio del tema, sino comprensión personal de la transformación a través de la adversidad. Cuando el presidente del comité anunció la aprobación unánime y la felicitó como doctora Georgia Hammond, Georgia sintió una satisfacción que trascendía lo académico. No era solo un logro intelectual, era la recuperación de una ambición que había sacrificado demasiado tiempo. Afuera la esperaban Evelyn y William, que la abrazaron emocionados. «Doctora Georgia Hammond», proclamó Evelyn con una sonrisa amplia. «Suena magnífico, ¿verdad?» «Definitivamente», añadió William con inusual entusiasmo. «Esto merece una celebración». Almorzaron en el restaurante favorito de Georgia, rodeados de colegas y amigos, con Amelia incluida, quien la abrazó con orgullo maternal. Las celebraciones se extendieron hasta la noche, pero Georgia observaba todo con una perspectiva doble, presente en la alegría y consciente de lo mucho que había cambiado su vida en 3 meses. De regreso a casa, abrió la aplicación del fellowship en Oxford que había dejado en borrador. Con su doctorado ya oficial, nada se interponía en ese paso. Dudó apenas un segundo, consciente de lo que significaba: mudarse a Inglaterra, dejar atrás su comodidad y red de apoyo, pero también abrazar todo su potencial. Presionó enviar. 2 meses después, su sala estaba llena de cajas. El correo de Oxford había llegado hace 3 semanas con la aceptación y había respondido de inmediato. La casa se había vendido rápido a una joven pareja de profesores que se enamoraron de los colores cálidos y del jardín que Georgia había cultivado con renovado entusiasmo. Evelyn llegó con café y pasteles, ayudando a empacar lo último. «No lo creo», dijo mirando alrededor. «Hace 6 meses eras una profesora casada con vida suburbana. Ahora eres doctora en filosofía y te mudas a Oxford». Georgia sonrió, agradecida por la taza cálida. La vida puede cambiar en un instante, ¿no? Una notificación bancaria por una cena y de repente todo es distinto. ¿Algún arrepentimiento? No del divorcio, lo sé, sino de la manera en que lo manejamos, lo del tinte verde.
Georgia reflexionó antes de responder. No, necesitaba esa especie de justicia creativa. Sin ella quizá habría caído en mi viejo patrón de aceptación pasiva. ¿Y Sebastian? ¿Arrepentida de perder el matrimonio? Me arrepiento de que el matrimonio no fuera lo que yo creía, pero no de seguir adelante sin él. Hay cosas que una vez rotas no pueden repararse. Pasaron la mañana empacando lo último. Libros, recuerdos, algunas prendas nuevas que reflejaban su renovado estilo, incluido el vestido amarillo que marcó su transformación. William llegó con el camión de mudanza al mediodía. Antes de irse, Georgia recorrió la casa vacía. Cada habitación resonaba con recuerdos, pero ya no le dolían. En la recámara principal, se detuvo frente a la ventana que daba al jardín. Los bulbos que había plantado en otoño asomaban entre la tierra, pequeños brotes de croquis que prometían belleza a los nuevos dueños. Sonrió. La vida también florecía en ella, en un nuevo capítulo. Había algo poético en esa continuidad, pensó Georgia. La vida persistiendo, la belleza surgiendo de la dormancia y el nuevo crecimiento que sigue a la necesaria quietud del invierno. Como las heroínas victorianas que estudiaba, que transformaban el sufrimiento en fortaleza moral y evolución personal, ella había emergido de la traición no disminuida, sino más clara. Su sentido de sí misma y de propósito, afinado en lugar de destruido. Desde abajo, Evelyn la llamó por su nombre, recordándole el horario que debían cumplir. Georgia echó una última mirada a la habitación antes de descender para reunirse con sus amigos. El trayecto al aeropuerto estuvo lleno de conversación ligera y detalles prácticos, los últimos arreglos para el reenvío de su correo, la administración de sus asuntos financieros durante su ausencia, promesas de videollamadas regulares para mantener el vínculo a través del Atlántico. En la terminal internacional, el momento de la despedida llegó demasiado pronto. Evelyn la abrazó con fuerza, con lágrimas que trataba en vano de disimular. Prométeme que llamarás en cuanto te instales, y recuerda, siempre tendrás un hogar con nosotros si Oxford no resulta como esperas. Lo haré, prometió Georgia, devolviendo el abrazo con igual emoción, pero Oxford resultará. Ese es el camino que me toca ahora. William la abrazó después, dejando de lado su habitual reserva para mostrar un afecto genuino. Estamos orgullosos de ti, dijo simplemente. No solo por Oxford, sino por todo lo que has hecho estos meses. Mientras avanzaba por seguridad hacia su puerta de embarque, Georgia sintió una extraña ligereza. No era ausencia de emoción, sino la presencia de algo nuevo. No solo libertad de un matrimonio que al final resultó falso, sino libertad para avanzar hacia un futuro definido por sus propias elecciones y ambiciones. Ya en su asiento, mientras el avión se preparaba para despegar, Georgia abrió su bolso de mano y sacó el pequeño diario que Amelia le había regalado como obsequio de despedida. Dentro de la portada, la mujer mayor había escrito una cita de Jane Eyre. No soy un ave, ni ninguna red me atrapa. Soy un ser humano libre con voluntad independiente. Georgia sonrió, pasando los dedos por las palabras. Qué apropiado que la heroína de Bronte, una mujer que había soportado traición, que había renunciado a una relación falsa en vez de comprometer su integridad, y que había encontrado la felicidad genuina en sus propios términos, la acompañara en este viaje. Mientras el avión se aceleraba por la pista, Georgia cerró los ojos, sintiendo ese instante suspendido entre partir y llegar, entre el pasado y el futuro. La herida de la traición de Sebastian no había desaparecido del todo. Esas heridas nunca lo hacen, pero se habían transformado en otra cosa: sabiduría, resiliencia, autoconocimiento. El tinte verde que había marcado temporalmente a Sebastian y a Samantha hacía tiempo que había desaparecido, pero la experiencia dejó huellas más permanentes en todos. Para Georgia, fue el catalizador que le impulsó a reclamar su yo auténtico tras años de concesiones. Para Sebastian, según su carta, fue una confrontación inevitable con la realidad que no pudo esquivar. Incluso para Samantha, quizá, una lección sobre la verdadera naturaleza de las relaciones aparentemente simples. 6 meses atrás, Georgia Hammond era una mujer traicionada, con su seguridad y su identidad hechas añicos por la infidelidad de su esposo. Ahora, la doctora Georgia Hammond se dirigía a una prestigiosa beca en la Universidad de Oxford,
ya no definida por la traición, el divorcio, ni siquiera por el éxito académico, sino por las decisiones conscientes que habían transformado una crisis en una oportunidad. El avión se elevó, dejando atrás la ciudad donde Georgia había vivido toda su vida adulta. Por la ventanilla vio cómo los paisajes familiares se reducían hasta desaparecer bajo las nubes. Oxford la esperaba con sus universidades centenarias, su rica historia literaria y posibilidades aún desconocidas. Georgia abrió su diario en la primera página en blanco y comenzó a escribir, no sobre el pasado, ni sobre lo perdido, sino sobre el futuro que ahora reclamaba para sí misma. En ese instante suspendido entre dos continentes, entre una vida y otra, reconoció una verdad profunda que resonaba con las novelas victorianas a las que había dedicado su carrera. La verdadera redención no surge de borrar las experiencias dolorosas, sino de permitir que catalicen un crecimiento que de otro modo permanecería dormido. El sabor de la traición había sido amargo, sí, pero de esa amargura habían brotado la claridad, el propósito y, finalmente, una dulzura que nunca hubiera imaginado. La incomparable sensación de una vida vivida con autenticidad y valentía en sus propios términos.